Nunca antes el hombre había tenido tantas posibilidades de saber y comprender cómo es su mundo. La información y los conocimientos circulan constantemente a través de nuestros teléfonos móviles, nuestros ordenadores y otras tecnologías de la información que nos permiten conversar y estar en contacto con personas en todo el mundo. Por eso hoy en Horizonte 2019 vamos a hablar de lo que los teóricos llaman sociedad de la información, de sus hitos, de su historia, pero sobre todo de sus repercusiones. They have blessed me in good graces. Este es el periódico que todas las mañanas lee Pedro. Los periódicos contienen noticias que a su vez contienen informaciones. Hay informaciones trágicas y hay informaciones buenas. En última instancia, aunque la noticia sea trágica, mantenerse informado siempre es positivo. Tanto para Pedro como para todos los hombres y mujeres que forman la sociedad en la que vive Pedro. Antes de que hubiese periódicos, los antepasados de Pedro recibían la información mediante el boca a boca, por carta o por paloma mensajera. Si el boca a boca fallaba, las cartas se perdían o la paloma mensajera moría, las noticias, tanto las que contenían informaciones trágicas como buenas, nunca llegaban a los antepasados de Pedro, y para una sociedad la falta de información siempre es negativa. Pero hoy las cosas han cambiado. Cuando el periódico se pierde por el camino, como se perdían las cartas, desaparecía la paloma mensajera y fallaba el boca a boca, Pedro acostumbra a escuchar su aparato de radio, ver su televisión, llamar por teléfono o conectarse a internet, tecnologías de la información que transmiten noticias buenas y malas, pero que hacen que Pedro y todos los hombres y mujeres que viven con Pedro permanezcan interconectados y sean una sociedad mucho mejor informada, próspera, participativa y libre. Y esa es nuestra sociedad, la llamada sociedad de la información, en la que quizás ninguna herramienta sea tan simbólica y utilizada como Google y los demás buscadores. Hoy he quedado con un ingeniero informático para que me explique cómo funcionan los motores de búsqueda. Él es Juan Antonio Prieto. Si tuviéramos que buscar un símbolo de lo que significa la sociedad de la información, ¿cuál sería ese icono? El icono de la sociedad de la información lo pones difícil, porque yo creo que habría más de uno, ¿no? Los cambios que está produciendo Internet son muy rápidos y muy profundos, ¿no? Yo creo que en España, como en 10 años han cambiado lo que era una corporación de informática como Microsoft, se está viendo sustituida por Google y por otra cosa, ¿no? Por el cloud computing, por las búsquedas, por cosas que antes pasaban en tu escritorio, ahora ya están pasando en otro sitio, ¿no? ¿Cómo funcionan los buscadores? Porque bueno, han tenido un recorrido muy amplio. A día de hoy, ¿cómo funciona Google, por ejemplo? Pues el recorrido lo vemos amplio, aunque el impacto real para la gente que lo estamos usando en casa pues es de una década, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Estaría bien recordar que el primer buscador que empezó a tener un uso masivo en Internet fue Yahoo. En realidad era un buscador manual, había que dar de alta categorías, había que dar de alta las páginas de Internet, porque no era un sistema automatizado de indexación. Google lo que aporta, que ya había tecnología en España, incluso existían buscadores, ¿no? Antes de Google, que ya lo que hacían eran robots, crawlers, que eran capaces de rastrear la red buscando información. Llegan a un enlace, examinan la página en los distintos formatos que tienen, miran otros enlaces que tienen y siguen ese rastro y van guardando pues los términos relevantes que tiene asociada a la página. Y como ingeniero, ¿qué es lo que más te sorprende de estos algoritmos matemáticos que creo que son, ¿no? ¿Qué es lo que más te sorprende? De Google, precisamente, lo que más sorprendió fue el que dieron una fórmula matemática o sacaron una fórmula matemática que permitía dar la importancia a las páginas en función de otras páginas. Pero a mí lo que realmente me sorprende es cómo han sido capaces de escalar ese servicio. Es decir, estamos hablando de miles de PCs, ellos montaron desde el principio granjas con cientos de máquinas normales de las que compras casi en las tiendas, y ellos sabían perfectamente la tolerancia a fallos que tenían en sus equipos, que le iba a fallar cada 3-4 meses, le iba a fallar algo, e hicieron un sistema muy robusto donde, aunque se caigan PCs concretos, ¿no? Se les caiga la conexión que tienen en la red local, se les estropee el disco duro, el sistema sigue funcionando. Y de esa nube, de ese sistema distribuido de granjas de ordenadores normales, de servidores, pero son ordenadores más o menos normales, de eso han conseguido después sacar muchísimos más productos, no solo el buscador. Sobre esa infraestructura están montando servicios, bueno, como el de mapas que tienen, y ellos tienen, por así decirlo,
pues muy claro hacia dónde tienen que dirigir los esfuerzos con la capacidad de cálculo tan brutal que han desarrollado en una década, ¿no? ¿Y nosotros somos capaces, somos conscientes de la revolución que ha supuesto todo esto o el ciudadano de a pie esto ni le va ni le viene? Yo te diría que sí, que si miras cómo, por ejemplo, entró el teléfono, lo que tardó el teléfono en hacerse popular, pues estamos hablando ahora de que van las cosas 10 veces más rápido, ¿no? Internet se ha popularizado en una década, ¿no? La Internet comercial surge en el año 95 aproximadamente, bueno, la web en el año 95, la Internet comercial en Estados Unidos un poco antes, ¿no? Pero estamos hablando de una tecnología de hace una década, ¿no? Y ya estamos viendo que los cambios son muy profundos, ¿no? A nivel de uso de redes sociales, de búsqueda de información, ya empezamos a asumir que no hay que viajar con una guía de turismo, ¿no? Que ya podemos buscar en el teléfono el término que nos interese. Los mismos buscadores están evolucionando hacia que le hagas una foto a un monumento y te digan de qué monumento se trata, por tanto están cambiando esos hábitos, ¿no? de acceder a la información. ¿Y en 10-20 años cómo vamos a estar, Juan Antonio? ¿Qué va a ser lo próximo, el próximo paso? Es una pregunta muy difícil, ¿no? Lo que yo creo que está pasando ahora es que estamos sembrando unos cimientos, ¿no? Se están poniendo unos cimientos muy claros. Y las búsquedas es solo una parte de proveer información. Lo que estamos aprendiendo todos, creo yo, es a compartir información, a relacionarnos mucho más rápidamente. Ahora, bueno, las redes sociales es persona a persona, es entre amigos, pero las empresas también estamos empezando a explorar cómo relacionarnos con más cercanía con nuestros proveedores, con nuestros clientes. Es decir, ya empezamos a hablar de comunidad de usuarios, no tanto de clientes. Esos términos están cambiando y eso gracias también a la proximidad que da Internet. Lo más alucinante de Internet es que es una tecnología de la información muy, pero que muy reciente. Aunque parezca que lleva toda la vida con nosotros, la mayoría tuvimos nuestro primer contacto a finales de los años 90. Sin embargo, su origen se remonta a los años 60, cuando una serie de universidades y centros de investigación norteamericanos consiguieron las primeras conexiones entre ordenadores. Una de las primeras redes de computadoras se llamó ARPANET, pero no fue hasta los 90 cuando se hizo realidad la World Wide Web. En el año 2006, Internet alcanzó los 1.000 millones de usuarios y en la actualidad ya supera los 2.000 millones, de tal forma que la creación y procesamiento de contenidos se ha convertido en uno de los trabajos más frecuentes de las sociedades desarrolladas. Periodistas, consultores, informáticos, administrativos, traductores, diseñadores gráficos, guionistas y otros muchos ciudadanos que de forma anónima y desinteresada acceden a la red tienen en la información su principal materia prima. La sociedad de la información, yo creo que es como también algo relacionado con la globalización, ¿no? Que estemos informados de todo, que haya distintos medios por los que podamos informarnos, como Internet, la televisión, que en muchos países todavía eso ni siquiera se plantea. Tanto las redes sociales como Internet, como la televisión, la radio, y todo va encaminado pues, a una mayor comunicación de las personas. Internet, por ejemplo, hoy en día el Messenger, de los chavales, el 20. Bueno, para la juventud obviamente es un avance, digamos, una forma de mantener siempre comunicados, los amigos, tal, pero siempre y cuando se mantenga con cuidado, ¿eh? En nuestro programa dedicado a la sociedad de la información, queremos mostraros la evolución que en muy pocos años ha experimentado Internet. A finales de los 90, cuando dimos nuestros primeros pasos en Internet, casi todas las páginas respondían al concepto de Web 1.0. Sitios que podíais obtener información, pero donde los usuarios no podían participar. Los periódicos online, en la mayoría de los casos, siguen funcionando con este criterio. El Internet que hoy utilizamos responde al concepto de Web 2.0, es decir, sitios donde el usuario participa de forma activa, dejando sus comentarios o colgando contenidos. Los blogs y chats han tenido, de momento, su culminación en las redes sociales como Facebook o Twitter. Pero todo esto tal vez quede obsoleto en muy pocos años. Las grandes empresas ya están trabajando en la Web 3.0, cuyo principal símbolo serán los buscadores semánticos, es decir, buscadores inteligentes que no solo buscan palabras, sino que también sean capaces de relacionar ideas. Los buscadores inteligentes ofrecerán resultados muy sorprendentes. Por ejemplo, el grupo Yahoo ya ha anunciado que está desarrollando una herramienta que, mediante el análisis de millones de datos, podrá realizar predicciones políticas, económicas o medioambientales del futuro.
Como siempre, os recomiendo que visitéis el blog de Horizonte 2019, blog.giraldatv.es/Horizonte 2019. En él podéis encontrar el manifiesto de adhesión al proyecto Sevilla 2019-2022. No dudéis en uniros al próximo evento internacional de nuestra ciudad. Sanlúcar de Barrameda junto a Sevilla ya ha iniciado los preparativos para la celebración del 5º centenario de la primera circunnavegación de la Tierra. Desde 2007, el ayuntamiento de esta localidad gaditana está realizando una serie de actos conmemorativos de dicha efeméride, entre otras cosas mostrando a su ciudadanía cuáles fueron las plantas y alimentos que trajo aquel viaje. Y lo primero que teníamos que hacer era concienciar a la ciudad de que verdaderamente una historia del pasado puede servir para proyectar el futuro. Porque si fuimos importantes en el pasado, ¿por qué no serlo en el futuro, cuando las condiciones pueden ser hasta mejores? El Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda se ha sumado a la idea de la iniciativa ciudadana Sevilla 2019-2022 de colocar una esfera armilar en todas las ciudades en las que la expedición de Magallanes hizo escala. Pero Sanlúcar de Barrameda pretende tener identidad propia dentro de un proyecto que pretende tener un alcance internacional. En realidad, nuestra manera de pensar es abierta y es sumando los efectos de todos. Por eso, este es nuestro proyecto de trabajo y aquí, en este momento, nos encontramos en ese impasse, en buscar actividades y buscar acople para todos los que quieran sumar al proyecto. En este puerto, donde Fernando de Magallanes hizo su primera escala el 20 de septiembre de 1519, ya se está trabajando para conmemorar el 5º centenario de la primera circunnavegación de la Tierra. La información, esa que hoy obtenemos navegando por Internet, siempre ha sido un material sumamente valioso. Con la información apropiada no es difícil cerrar negocios, fabricar nuevos productos o conquistar nuevos mercados. Por eso los documentos e informaciones no siempre han estado al alcance de todo el mundo. En la época de Magallanes, por ejemplo, los mapas eran información reservada, a los que solo tenían acceso ciertas élites militares y científicas. Esos documentos se guardaban y custodiaban en archivos, bibliotecas y universidades, lugares poco accesibles, donde no siempre era fácil encontrar lo que se andaba buscando. Por eso hoy he quedado con el responsable de los fondos antiguos de la Universidad de Sevilla, Eduardo Peñalver, que me va a explicar cómo funcionaban los centros de información en el pasado. Eduardo. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantado. Eduardo, ¿cómo eran los lugares donde se almacenaba la información en el siglo XVI? ¿Es parecido a lo que tenemos hoy día o no? Bueno, parecido no exactamente, pero desde luego el lugar donde se almacenaba el conocimiento eran en bibliotecas. Había no las bibliotecas tal y como lo conocemos ahora tan grandes, más bien se trataba de bibliotecas de los conventuales, algunas bibliotecas de centros de enseñanza y bibliotecas de particulares. Aquí estamos como en un Google del siglo XVI, ¿no? Bueno, hay muchas diferencias. Bueno, Google es una marca de una empresa, acumula mucha información, pero es una información que no está ordenada ni está sistematizada. El acceso es un acceso que se hace que es muy inseguro, porque tú escribes cualquier palabra en Google y te pueden salir 100.000 resultados, ¿no? Entonces, una biblioteca, digamos que está más controlada. Tiene menos cantidad de información, a lo mejor, aunque aquí, como te puedes imaginar, la información que hay es inmensa. Tienen 6 plantas como pero esta. Está más, me parece a mí que está más ordenada y me da la impresión de que es como más sólida. Hay un libro que nos interesa especial, que es el Suma de Geografía, de Martín Fernández de Enciso. ¿Cómo es ese libro? Bueno, es un libro del siglo XVI, de la primera mitad del XVI. La primera edición fue una edición de Sevilla de 1519. Aquí la edición que tenemos es una edición de 1530, de un impresor sevillano que se llamaba Juan Kronberger. Es un libro muy bonito, como todos los de Kronberger. Y bueno, tenía la importancia de que era uno de esos libros de geografía que proliferaron mucho en el siglo XVI, uno de los primeros en los que se habla de América, de las Indias occidentales. Y bueno, ese conocimiento era muy importante, se estaba empezando
se está empezando, ¿no? Ya se había empezado en el siglo XV a desarrollar mucho la cosmografía y sobre todo las técnicas de navegación, que junto con la experiencia de los propios marinos, la experiencia acumulada de los siglos, pues es lo que permitió todo el proceso que se conoce como la era de los descubrimientos. ¿De cuál es el futuro de las bibliotecas, ¿no? Como esta, que se ve que es muy antigua? Bueno, el futuro de las bibliotecas yo creo que está garantizado por varias cosas, ¿no? Entre otras cosas porque la mayoría de los investigadores suelen preferir tocar el libro que no verlo por el ordenador. Y luego además, mientras que la conservación de estos libros es una cosa que está prácticamente garantizada, porque ahora mismo están, digamos, envueltos en muchos cuidados y son libros que se tienen mucho cuidado de que no se deterioren, los que están mal se intentan restaurar, etcétera, etcétera. Sin embargo, la conservación de, digamos, el mundo electrónico es una cosa que está en pañales, no están intentando ver cómo lo hacen, pero aquí nos podemos encontrar que a lo mejor estos discos blandos que se utilizaban hace 25 o 30 años, pues muchas veces simplemente la información que tenían se han perdido porque no se ha podido recuperar. Y eso, en un momento en que está cambiando tantísimo las tecnologías de la información, puede ser un desastre. Una página web no se sabe nunca dónde va a estar dentro de 5 años, puede no estar en ningún sitio perfectamente. El libro sí. El libro es más probable, me parece. Eduardo, muchísimas gracias por habernos atendido y le damos que siga con su trabajo. Venga, hasta luego. Hasta luego. Bueno, me parece muy buena idea. Yo creo que lo que se empezó en el año 92 no debemos dejarlo atrás. Hay que tener un gran orgullo por pertenecer a un país en el que se organizaron, junto con Portugal, expediciones que dieron al resto de Europa el conocimiento de todo el mundo, y celebrar un evento como la circunnavegación de Magallanes creo que es motivo suficiente para ello. Además, organizar un foro como ese que me comenta, en el que Sevilla se convierta de nuevo en el centro de Europa, donde se recibe la información de cómo están los países por los que pasaban los navegantes del siglo XVI, con los problemas de la actualidad, me parece que es una idea muy bonita. En nuestra entrega semanal de la serie Tras las huellas de Magallanes, el antropólogo José Manuel Núñez nos recrea fielmente cómo fue la huida de la expedición del navegante portugués de las Islas Filipinas, ya sin su capitán. Apenas se recupera la tripulación tras la llegada a San Lázaro, Magallanes traslada su ya menguada flota a Cebú, la principal isla de aquel archipiélago formado por más de 7.000 islas. Pretende abastecerse de todo lo necesario para proseguir su viaje hacia el Maluco, al tiempo que sueña con aprovisionar a la corona con más súbditos de ultramar y a la curia de Roma con cuantas conciencias pueda convertir entre aquellos infieles. Pero para sorpresa de Magallanes, esta vez ya no se las verá con unos pobres e ingenuos indígenas que se asombran con cualquier cosa. Por el contrario, Cebú es una ciudad-estado poderosa con enormes riquezas y con una gran población que rinde culto a un sultán, a la sazón muy acostumbrado a negociar con los árabes. Sin embargo, Magallanes, tan buen marino como astuto diplomático a la hora de los acuerdos, llega a concertar un extraño pacto de fraternidad con el rey Humabón, por el que, sin mediar guerra ni muertos, Castilla ampliaba su reino hasta la lejana Asia y aquella gente abrazaría la nueva religión como si el mismo Cristo les hubiese visitado. De hecho, Magallanes ordena proclamar que quien no quiera bautizarse no será obligado a ello, ni se le causará daño, pero que sin duda los que así lo hicieren serán mucho mejor tratados por un señor muy lejano y poderoso al que llamarían desde entonces emperador. Pigafetta nos cuenta que todos gritaron como por una sola boca que querían hacerse cristianos, no por servilismo, sino por propia voluntad. Claro que para entonces Magallanes les había ayudado a tomar su decisión al hacer tronar las salvas de sus cañones y las lombardas de los arcabuceros. Todavía hoy se recuerda en Cebú aquella primera misa de Magallanes y Humabón tras el levantamiento de la primera cruz en tierras de las Filipinas, al igual
que se le rinde culto y pleitesía nacional a una de las reliquias más veneradas de toda Hispanoasia, el Santo Niño de Cebú, una pequeña estatuilla que regaló el genial marino a la primera esposa del sultán en presencia de Pigafetta. El joven cronista asistirá también en aquellos días a otro gran acontecimiento que le anuncia la cercanía de su destino. Mientras acompaña a su patrón en una de sus visitas a los notables de la isla, observa cómo Enrique, el esclavo malayo de Magallanes, comienza a entenderse en la misma lengua con los naturales de aquel lugar. Pigafetta comprenderá entonces que no solo la especiería debe estar a la vuelta de la esquina, sino que un pobre esclavo, Enrique, el siervo de Magallanes, ha sido en realidad el primer hombre en dar la vuelta al mundo. Está claro que la informática es la principal responsable de que vivamos en un mundo interconectado en el que la información y los mensajes no paran de circular. Pero según muchos expertos, la revolución informática no ha hecho más que comenzar. Y si la comparamos con otra gran revolución, la revolución industrial del 19, aún estaríamos en una fecha tan temprana como 1820. En los laboratorios de las grandes empresas tecnológicas como Microsoft, Google o Apple se está trabajando ya en dispositivos inteligentes que cambiarán nuestra forma de vida y que harán de nuestro ordenador y nuestro móvil utensilios obsoletos y de apariencia prehistórica. De eso, del futuro de las tecnologías de la información, voy a hablar con José Manuel Velarde, director territorial de Microsoft en Andalucía. ¿Qué tal, José Manuel? ¿Cómo Hola, estás? Isidro. ¿Cómo van a ser las tecnologías de la información de aquí a 10-15 años? Pues mira, yo creo que muchas ni las conocemos, las que pueden ser de 15 años, porque si pensamos lo que había hace 10 años o lo que se prevía para ahora, yo creo que bueno, muchas cosas son inesperadas, otras no se han cumplido las previsiones, pero yo veo dos cosas que llegarán, ¿no? Cada vez, la tecnología cada vez vamos a tenerla más en nuestras manos sin darnos cuenta. Y ya, por ejemplo, hace 10 años había cosas como, bueno, 30 años el PC no existía. Ahora ya todo el mundo tiene PC, pero sigue siendo una cosa que parece que el proceso está en una mesa aparte, pero ya hoy día tenemos un teléfono que tiene un proceso, una capacidad de proceso mayor que un PC de hace 5 años. Entonces ya la tecnología la tenemos usada de una manera natural. ¿Cómo será el mundo de la información dentro de 20 años? No sé si será de pizarras virtuales como estamos empezando a ver, si todo será táctil, desaparecerán los botones. Sí, nuestra innovación va por dos temas fundamentales. Uno es la ubicuidad, que es todo lo que es nube, vamos, lo que se llama el concepto de nube, quiere decir que vayas donde vayas tendrás capacidad, sea porque tengas acceso vía inalámbrica, lo que sea, a datos, información y tus aplicaciones, y eso se está viendo ahora. Correo electrónico, antes tenías que sentarte en un PC, ahora ya lo ves en el móvil, te acompaña. Y la otra es todo lo que es la interfaz de lenguaje natural y movilidad. ¿Y en esa interfaz aplicaciones concretas? Sí. ¿Cómo cuáles? Mira, una ya está lanzada, está anunciada y se lanzará justo para todo el tema de Navidades. Toda la plataforma de juegos ya se hará con el producto, con la plataforma Kinect. Se hará toda de manera se controlará la televisión y los juegos, todo mediante la voz y los gestos. Entonces se eliminará el mando. Estos botones fuera. Botones fuera. ¿Será una nueva gran revolución o ya la última gran revolución fue Internet y algo parecido no volveremos a verlo hasta dentro de mucho tiempo? No, habrá muchas más revoluciones. Nosotros tenemos un área de investigación para todo lo que es el uso en casa, la casa del futuro, Internet del futuro y, por ejemplo, hay ya investigaciones para que en un aeropuerto uno sepa siempre, llegue y simplemente no tenga que estar preguntando dónde está el avión, dónde me sale, etcétera. Si tú ya sabes el avión o tu dispositivo, por ejemplo, móvil, sabes en qué avión te vas a montar, el móvil te va a indicar, como fuera un GPS, dónde está tu puerta, te va a hacer todo, te va a hacer el check de embarque, eso ya se está haciendo algunas veces, el check de embarque ya con el móvil, pero te va a ubicar en aeropuertos, en todo. ¿Y en medios de comunicación, la televisión, los periódicos, cómo van a ser? Yo creo que el periódico va a haber cada vez más, o sea, lo que es la tableta y demás va a ser cada vez, van a aparecer formatos flexibles, como si fuera un papel.
Y entonces en ese formato flexible tú podrás leer el periódico como si fuera un periódico clásico, con tu página o tu formato de periódico como una pantallita muy fina. Efectivamente, y que se puede doblar, se puede meter, eso si está en investigación y tardará en salir. ¿Alguien se acuerda de Minority Report, esa irregular película de ciencia ficción en la que Tom Cruise vive en un mundo de imágenes holográficas que pueden ser manipuladas con las manos? Pues bien, este es el mundo táctil y prodigioso que con algunas variantes Microsoft está preparando para un futuro muy cercano, el 2019. Además de enterrar para siempre los teclados, el gigante tecnológico apuesta por un mundo donde las imágenes y la información saltarán desde las pantallas de nuestros ordenadores a las mesas, pizarras, paredes y electrodomésticos, y donde todo, absolutamente todo, desde las tarjetas de crédito hasta el periódico, serán táctiles, digitales y siempre reutilizables. Según la visión de Microsoft, estas tecnologías de la información revolucionarán para siempre la educación y el aprendizaje, los modos de trabajo y comunicación, la forma con la que controlamos nuestro hogar y pasamos nuestro tiempo libre. Lo que no queda claro es si detrás de este mundo sofisticado diseñado a lo IKEA será accesible para todos o solo provocará un aumento de la brecha digital. Hoy hemos analizado las claves de la sociedad de la información, ese milagro de la informática y la tecnología que apenas hemos empezado a vivir, pero que seguro nos van a dar muchas sorpresas en las próximas décadas. Hasta aquí, Horizonte 2019, el programa del proyecto Sevilla 2019-2022. Que pasen una feliz semana. Then stumbled out the room. I caught a cab, ran